Padre eterno, te agradecemos este tiempo en la que nos anima, Señor, a continuar este caminar, en la que nos expones a una verdad que es sensible, Señor, a nuestras almas, a reconocer nuestra necesidad de buscarte una vez más, no por ejercer una religión, sino por establecer una relación contigo. Padre, cuando en medio de tantas etapas que hemos afrontado en la vida, si muchas de ellas las afrontamos sin ti, sino luchando en nuestras propias fuerzas, y aquí, Señor, tú nos llamas en este día a enrostrarnos con nosotros mismos, a vernos en un espejo, para que en función a ello podamos ver cada defecto de nuestra alma y podamos identificar todo aquello que nos ha generado retrasos, que no nos ha permitido ser efectivos en la vida, que no nos ha permitido ser eficientes en la vida. Yo te pido, Padre, que a través de tu palabra tú nos des luz en esas verdades que nos permiten por un momento detenernos en el camino, meditar e inquirir, Señor, en lo que hemos hecho, no para lamentarnos, sino valorar lo que se ha alcanzado, sea mucho o poco, y que podamos ver hacia el frente, podamos ver hacia el futuro, podamos ver, Padre eterno, que en ti somos más que vencedores y que en ti, Padre, tenemos una esperanza viva. Guíanos, Padre, según tu verdad, por el poder de tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Esta disertación, mis amados, la he titulado Enfréntate a ti mismo. ¿Usted está dispuesto en los próximos minutos a enfrentarte contigo mismo? El ejercicio es estar frente a un espejo. La diferencia es que usted no se va a limitar solo a la imagen superficial que usted pueda ver, su ropa, su imagen propiamente dicho. No, Hashem tendrá el poder para mostrar rincones de tu alma a través de esta enseñanza. Para quienes gustan tomar nota, esta porción se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 16. Esta porción, cuando se estudia según la Torá, según la instrucción en el Antiguo Testamento, lleva por título Bo, una expresión en hebreo. Bo traduce ven, ven, ven. Y cuando Hashem dice ven, cuando Él te invita a que vayas a Él, ven, es para que te encuentres contigo mismo. ¿Estamos dispuestos? Bien, quiero pedir a los niños, junto con su maestro, pueden pasar a la clase cuando gusten. En este instante voy a exponer el resumen de esta historia, como estilamos hacerlo, para luego extraer principios allí formidables para nuestras vidas. Desde la semana pasada, para contextualizarles a todos, mis amados, atentos por acá, no se me distraiga a pesar de este desplazamiento de los niños. Préstame atención, desde la semana pasada empezamos a estudiar las 10 plagas de Egipto, ¿cierto? Las 10 plagas de Egipto. Hasta el que no es creyente o no lee las escrituras, generalmente, aún desde la historia universal, puede conocer acerca de las 10 plagas de Egipto. Con algunas distorsiones, pero tienen idea de quién es, o quién fue, mejor dicho, Moisés como personaje histórico, ¿cierto? Y acerca de las plagas, aunque hay algunos que hablan de 7 plagas. Siempre me da risa, porque cuando se hace alusión a que ellos me cayeron las 7 plagas de Egipto. No, no son 7, son 10. Ah, es que faltan 3. Faltan 3. Y por si fuera poco, a efecto de esta clase, faltan 3, porque la semana pasada expusimos las primeros 7. Las últimas 3 plagas son enviadas sobre Egipto. Esa séptima plaga son las langostas que devoran todas las cosechas y vegetales. Luego, la octava plaga, una oscuridad tangible envuelve toda la tierra y todos los primogénitos de Egipto son eliminados, mueren a la medianoche del día 15 de Nisán o del mes de Abib. El Señor manda entregar el primer mandamiento a Israel: establecer un calendario basado en el ciclo mensual lunar. Mientras que el calendario gregoriano es solar, el calendario bíblico es lunisolar hoy en día. Y en aquel momento
el Eterno marcaba un nuevo tiempo y les habló a los israelitas a través de Moisés para establecer un calendario lunar. Un tema bien amplio, bien rico, ¿ok? Pero que por razones de tiempo no será el objetivo el día de hoy. Sin embargo, lo resumimos porque es en esta lectura de la Biblia donde nos encontramos con esta instrucción. Los israelitas son también instruidos para ofrecer un sacrificio pascual a Dios, y allí es donde se supone que surge la festividad de la Pascua. Esa Pascua que celebran en Estados Unidos, que tiene todo un trasfondo pagano, pero inicialmente, la verdad, esto viene de los judíos, y los judíos inician por vez primera con esta celebración es a partir de este hecho histórico, el presentar un cordero como sacrificio pascual. Este debía ser degollado y parte de su sangre debía ser salpicada sobre las jambas de las puertas de cada casa israelita, para que el Eterno salte cuando venga a matar a los primogénitos egipcios. La carne asada de las ofrendas debía ser comida esa misma noche junto a la maxat, el pan ácimo, y hierbas amargas. Pan ácimo es pan sin levadura. La muerte del primogénito, finalmente, rompe la resistencia del faraón y literalmente echa a los hijos de Israel de su tierra. Tan rápido parten, sin tiempo, para que sus masas leuden, que las únicas provisiones que tienen son sin leudar. Antes de irse, piden de sus vecinos egipcios oro, plata y ropas, vaciando a Egipto de su fortuna. Los hijos de Israel son mandados a consagrar todos los primogénitos y observar el aniversario del Éxodo cada año a través de deshacerse de todos los alimentos leudados durante 7 días, comiendo pan sin levadura y contando la historia del Éxodo a sus hijos. También son mandados a ponerse tefilín o filacterias en el brazo y en la cabeza como un recordatorio del Éxodo y de su compromiso para con Dios. Es por ello que usted ve a los judíos con una atadura en su brazo, ¿verdad? Y otra sobre su cabeza. Es por este mandamiento. Entonces vamos entrando en materia, teniendo como base teórica Éxodo 10, 1 y 2. Éxodo 10, 1 y 2. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate, ven a Faraón. Escuche, preséntate, ven a Faraón. Esta expresión hebraica al español carece algo de sentido, porque literalmente traduce, preséntate, ven a Faraón. Se supone que si Dios le está dando la instrucción a Moisés, él como tercera persona le diría a Moisés, ve, dirígete, ve hacia el Faraón. No ven a Faraón, ¿no? Pero resulta que en las escrituras no hay nada de más, no hay desperdicio. Y en la expresión, cuando dice preséntate, ven a Faraón, lo que está oculto dentro de esta expresión es que Moisés, en el sentido espiritual, ya tenía con quién luchar en su ser interior. Y ese era el faraón. Entonces tiene que verlo desde 2 puntos de vista. Uno, meramente histórico, donde tiene que ir a otra persona, la máxima autoridad de Egipto, quien era el faraón. Pero otra era encontrarse consigo mismo, con aquel que le causa un mal, con ese enemigo silencioso que está dentro de Moisés. Pero te digo más, cada uno de nosotros tiene un faraón dentro de sí. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ven a Faraón. Por eso el título de la enseñanza es encuéntrate contigo mismo. Ven a Faraón. Ve y revisa en ti, como oraba, revisa en ti aquella oscuridad. Revisa en ti, fuera del ropaje, aquello que te ha atado, que te ha detenido, que te ha llevado a formular pensamientos que traen resultados negativos y que se traducen luego en enfermedades. Muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, añade acá, ven a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Enseñábamos la semana pasada que hasta la 5ª plaga
El faraón por sí mismo endureció su corazón por orgullo. ¿Han conocido personas orgullosas? Sí, ¿verdad? ¿Ha sido usted orgulloso? No responda, ¿verdad? Hemos tenido, ¿verdad?, episodios. Entonces, esa arrogancia tiene que ver con endurecer el corazón. Entonces, hay dos formas de endurecer el corazón. Una, por decisión propia. ¿Sabes qué? Que venga él a hablar conmigo y me encierro. Eso es endurecer el corazón. Pero otra más allá es que el Eterno, para un propósito mayor, crea circunstancias para que tú te endurezcas más. Pero la expresión en la Biblia es que el Eterno dice, yo he endurecido el corazón del faraón. Si te vas a lo literal, te dice, bueno, pero si el Señor quiere que el faraón ceda para que los hijos salgan a libertad, ¿cómo es que ahora endurece el corazón? ¿Cómo se explica eso? En el pensamiento hebreo, la explicación es la siguiente. Y es que la forma en que el Eterno va a endurecer el corazón de alguien es que encrudece la circunstancia para que la persona se ponga tan rígido que llegue un punto que se reviente, se quebrante. Y a ese proceso le llamamos quebrantamiento de espíritu, incluso quebrantamiento del alma. Porque solo allí, en ese nivel de dureza, es que tú puedes quebrarte para recibir el espíritu del Eterno, para rendirte, para sacar bandera blanca. Es decir, ¿sabes qué? Me cansé, ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Sí? Doy un ejemplo. La di la semana pasada, la doy siempre. Una lima como herramienta puede devastar una pieza metálica, ¿cierto? Pero ella es metálica. ¿Qué le permite la capacidad para desgastar sobre otra pieza metálica? Su dureza. Es muy rígida. En términos de ingeniería de materiales, es muy rígida. Pero si ella se cae o si ella sufre un impacto, una fuerza, ella se quiebra. Entonces, como algo tan fuerte se quiebra, sí, porque el nivel de dureza le lleva a tal punto de ser quebradiza. Por eso el Eterno endurece el corazón del faraón, porque en el nivel de endurecimiento permite quebrarle. ¿Ok? Ahora, si ese faraón está dentro de nosotros, ¿qué cree usted que va a hacer el Eterno eventualmente a lo largo de nuestras vidas si actuamos con arrogancia, si no le reconocemos en nuestras vidas o en nuestros caminos? Si queremos hacer la cosa a nuestro antojo, aunque nos salga mal, aún con resultado mal, no, yo lo hago a mi manera, porque aquí se hace lo que a mí se me da la gana. Y no le cede un espacio al Eterno, esa persona con ese nivel de dureza, el Eterno endurece mucho más las circunstancias para que llegue un punto de quiebre. ¿Sí? Es ese punto de quiebre que te hace tomar nuevas decisiones. Y pongo un ejemplo rápidamente de una anécdota que viví de cerca, un testimonio cercano a un compañero de trabajo. Él me comentaba que de muchacho y de muchachada empezó a consumir drogas. Al principio eso era una gracia. Y llegó un día y mi mamá lo descubrió. Le hizo el llamado de atención y le habló de su decepción por el hecho de que él consumiera droga porque ella nunca le inculcó eso a él. Y entre bromas, eventualmente, algunas semanas, algunos días, él cesaba por amor a su madre, pero al final volvía a la adicción. Y sabemos nosotros que si se trata de una adicción, llega un punto donde el adicto pues se enferma, depende de eso. Y si no es por alguna rehabilitación especial, la persona no sale de allí. Este hombre me cuenta, delante del Señor, dice él, delante del Señor Rafa. Mamá murió de un infarto un día que yo estaba en una rumba, que me drogué y demás, y cuando llegó a la mañana no había nadie en casa, y ella estaba en el hospital, el infarto le dio en la noche. Normalmente, ella se angustiaba mucho por mí, y cuando yo regresaba a casa a alta hora de noche, ella estaba en el mueble esperándome toda angustiada, y a veces hasta me lloraba. Entonces yo me sentí culpable de su muerte, porque yo estoy seguro, Rafa, aunque ella estaba sola, que el infarto le dio fue esperándome. Y cuando yo me encontré con esa realidad y estuve en el funeral, yo le prometí a ella que nunca jamás iba a consumir droga. Rafael, han pasado 25 años, nunca jamás. Pero ha sido un dominio propio tan fuerte que no me siento ni seducido ni tentado. Nunca jamás. Porque sentí que defraudé a mi madre.
y tuve que tomar una decisión de ultimátum. Hay gente que por cuenta propia tiene el valor para asumir ese tipo de decisiones cerradas, contundentes, categóricas, ¿sí? Pero no todos tienen esa fuerza de voluntad. Entonces, ¿dónde necesitamos de lo alto las ayudas? ¿Sí? Para, además de tener el dominio propio, ser libres. Porque de algo estoy seguro, y es que este hombre para ese momento él no había sido libre de eso. Él se sentía culpable de la muerte de su mamá, de hecho. Si bien tuvo el dominio propio para desistir de las drogas, no era libre de la culpa. Y entonces yo empecé a hacer un proceso con él, y Baruch Hashem, él pudo conocer al Eterno y fue libre de eso. Libre de la culpa, sí señor, libre de la culpa. Y hoy por hoy él camina en el Eterno. Recuperó a su familia, recuperó a sus hijos. Bendito el nombre del Eterno por esos milagros. Son milagros, amados. Y son milagros emergentes en esta sociedad. Porque de cada 10 familias, sin lugar a equivocarme, 7 están en crisis. Pero no saben ir a la fuente del que tiene el manual para vivir en orden. O al menos para tener las herramientas de cómo afrontar. Porque no se trata de estar libre de problemas. Pero sí se trata de tener la fórmula de cómo lidiar con ellos. Con sabiduría, sin ir en detrimento de algún miembro de la familia, sin ir en destrucción o estar en probabilidades de destruir a la familia. No, sino que tenemos un manual que nos permite guiar un orden. Necesitamos urgentemente orden. Por ello el Señor nos llama en este día, y no es casualidad que usted esté acá, no cree usted que usted es producto de la casualidad. Ajá. Hoy es este tema porque el tema es para nosotros. Y el tema, y es lo que me gusta de estudiar la Torah, no es que yo al azar, ¿cuál es el que me conviene? ¿Cuál es el tema que me conviene? A ver. Doy la piedrita y no la recibo. Como un sorteo. No. Se trata de que, guiado por el Eterno, Él te va a presentar el tema. Por eso no es casual que se combine la acción de estar presenciando esta enseñanza con la enseñanza que corresponde por la Torah recibir en este día. Amén. Bien. Entonces, versículo 2. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que sepan que yo soy el Señor. Entre otras cosas, una forma de dar a conocer al Eterno es contarle a nuestra familia y a nuestros hijos las grandes cosas que el Eterno hace con nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, también el Eterno nos da la instrucción de hablar a nuestros hijos y a nuestros nietos acerca de cómo el Eterno se burla del mundo, del sistema, de aquello que te agobiaba, de aquello que venía destruyendo a tu familia y que le pudiste dar un alto por una intervención divina de parte de nuestro Padre. ¿Ven la diferencia? Entonces esto hay que contarlo. Ahora, quiero partir a una reflexión. Creo que en el contexto histórico, sin mayores detalles, ¿verdad? Conocemos las 10 plagas de Egipto, cómo se cirnieron ellas sobre la tierra de Egipto, ¿cierto? Para que al final Moisés pudiera salir con el pueblo de Israel, ¿cierto? Ok, muy bien. Vamos a una reflexión basada en esa historia. Por favor, hermano, con tu tercera mano. Gracias. Bien, escuchen. Imaginen que hemos estado trabajando en un empleo por años y años. Es un trabajo manual, duro, y ustedes no están simplemente cansados, sino también exhaustos, desmoralizados, agotados y frustrados. ¿Ok? Y si usted no ha trabajado así, entonces vea su vida. Si de casualidad fue como este tipo de trabajo, ¿sí? Ha sido una carga muy pesada, ¿sí? A ver, en términos espirituales, ¿qué implica que el trabajo sea de carga pesada, pero aún así me siento agobiado? Te lo pongo fácil. Te has esforzado demasiado en la vida, pero el fruto de ese esfuerzo no lo ves. ¿Me explico? No lo ves. ¿Qué pasa con mi vida? Yo he visto familias así, he visto personas así. Un gran esfuerzo y el saldo es bajo. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida agobiada. Atento con eso. Estás viviendo una vida desmoralizada, exhausta. Y entonces un buen día, tras vivir esa vida, escuche esto, se presenta un nuevo personaje y promete un mundo de igualdad, recompensa y libertad final.
¿Le creen o están más allá de la esperanza? Puede haber gente que no crea y ya cansado. No, hombre, ¿sabes qué? Ya yo perdí toda esperanza. Como hay gente que no cree en Venezuela. Y yo les inyecto ánimo, 5 minutos. No, claro que sí. ¿Tú crees, Rafa? Claro que vamos a salir de esto, ya tú vas a ver. Es que no comimos las verdes, tocan las maduras. Amén. Dale un aplauso al Eterno. Vienen las maduras, amado. Vienen las maduras. Y aquel que pasó mayor trabajo en medio del comunismo, ese el Eterno lo exaltará. Yo le voy a dar la fórmula de cómo alcanzar ello. Porque sí hay una fórmula y no es mágica. ¿Ok? No es mágica. Escúchame. Minutos más. Miren esto. Llega un buen hombre, ¿verdad? Viene una persona, un personaje. Y viene dándote recompensa, libertad, ¿verdad? Eso es el Mesías, de hecho. Yeshua puede ofrecernos, nos ofrece esa verdad. ¿Le creen o está más allá de la esperanza? ¿O serán buscar un mañana mejor y arriesgarse a quedar desolados y arrojados a la desesperación nuevamente? ¿O simplemente aceptarán su suerte y dejarán de soñar? ¿Qué haríamos? Hoy yo te presento al Mesías. Esta reflexión yo la trasciendo. Eso es verdad. El Mesías, Jesucristo, está delante de nosotros para ofrecernos esa oportunidad. Y resulta que ya tú has optado a muchísimos métodos en la vida y al final has tenido un saldo negativo. Haz la prueba. Pruébalo. Yo le he dicho a algunas amistades en la confianza, prueba al Señor. Acércate a Él. Ya no tienes nada que perder, acércate a Él. ¿Sí lo ves? Ok. Otra vez aterrizamos con las 3 plagas. Vea esto. Las últimas 3 plagas son enviadas sobre Egipto. Langostas devoran todas las cosechas. Una oscuridad tangible envuelve la tierra y todos los primogénitos de Egipto son eliminados. El Eterno manda a entregar el primer mandamiento a Israel, establecer un calendario basado en el ciclo mensual lunar. Eso no es mi énfasis ahorita, vamos a avanzar a la siguiente lámina. Y nos vamos con la 8ª plaga sobre las langostas, ¿verdad? Antes de la plaga, Moisés llegó al faraón y le advirtió de la inminente plaga de langostas. Los funcionarios del faraón le suplicaron que permitiera que los israelitas fueran libres y que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de langostas. Pero este aún era renuente a ceder. Dureza del corazón, ¿sí? Orgullo. Vea. El orador propuso entonces un compromiso. Los hombres israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que la mujer y los niños y el ganado se quedarían con ellos. Este condicionante, nosotros, con ese faraón interno, a veces lo ponemos en práctica, ¿sí? Hashem te está indicando, el Eterno te está indicando, mira, sabes que debes tomar una decisión en tu vida, debes renunciar, ¿sí? Aquello que te está causando daño, debes renunciar. Entonces, si es un tema de adicción, por poner un ejemplo, la gente como que va administrando ese mal, ¿no? Bueno, ya es verdad, me tengo que alejar del alcohol, pero ocasionalmente yo puedo participar de él, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a administrar ese mal que te tiene controlado, que tú crees tener en control y que a la verdad ese mal te tiene controlado a ti. Entonces, sigo acá con la lectura. Dios entonces le dijo a Moisés que se estirara su vara sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, trayendo un enjambre de langosta. La nube cubrió el cielo, arrojó sombras sobre Egipto y consumió el resto de los cultivos egipcios, acabando con todos los árboles y las plantas. Árboles y plantas. Árboles y plantas. El faraón volvió a pedirle a Moisés que eliminase esta plaga y se comprometió a permitir que todos los israelitas pudiesen adorar al Señor en el Eterno. La plaga desapareció, pero de nuevo se endureció y no permitió a los israelitas salir. Otra vez hagamos el ejercicio, y esto es lo que me gusta. Si hay un faraón interno, el Eterno necesita procesarte exponiéndote en el sentido espiritual a este tipo de plagas, para que tú cedas. ¿Me explico? Para que tú cedas, para que tú renuncies a la dureza del corazón y a aquello que gobierna tu vida. Ahora, ¿con qué representamos este tipo de plagas de las langostas? ¿Alguien ha vivido esa realidad que todo se le daña? Que todo lo que hace no prospera, que los emprendimientos van a la ruina, que al final no va el fruto del esfuerzo de su trabajo. Son langostas en tu vida. Ahora, son langostas
No a causa de castigo, escúcheme, no es a causa de un castigo, es a causa de una lección que Dios quiere darte. ¿Me explico? Para que ya no luches en tu propia fuerza, sino que dependas de Él. Él te quiere llevar al modelo original. Y el modelo original del ser humano es que dependa del Eterno. ¿Lo ves? Entonces, hay gente que está rodeada de langostas. ¿Qué hicieron las langostas? Se comieron lo que se producía en la tierra. El esfuerzo del trabajo se pierde. Las cosechas se pierden. ¿Sí? Puedes que tengas un gran empleo, tienes grandes ganancias, pero tienes igualmente pérdidas. ¿Ok? Escuchaba esta semana una persona con dinero que se fue a una fiesta, le abrieron el carro y le robaron $3,000 así de a nada. Había ganado $3,000, no sé en dónde, se lo pagaron en efectivo y llegan y se lo hurtan en el vehículo. Ejemplo, no quiero decir con esto de que ese ejemplo fue una langosta, pero ejemplos como ese es como actúan las langostas en nuestras vidas, ¿sí? Porque tú te sientes poderoso cuando tienes dinero, porque dependes de Él. Dios necesita enseñarse que dependas de Él y que el dinero es un medio. ¿Ves la diferencia? El dinero es un medio, no es un fin. Cuando tú lo tienes por fin, el Eterno entonces permite que lo pierdas para que lo empieces a valorar a Él. ¿Sí? Pero por si fuera poco, también se acabaron los árboles y las plantas. En la Biblia, los árboles están relacionados con personas. Y va llamado que siempre en nuestro entorno necesitamos de personas. Hay personas claves en nuestras vidas, ¿sí? Sea para compartir, sea para que sea de brazo de apoyo en un momento de necesidad. Es necesario. Nosotros no fuimos formados para ser seres aislados. Necesitamos de personas. Y eventualmente, que no estén esas personas presentes es parte de la langosta que la aleja. Aleja los árboles, ¿sí? Y aleja lo que tú construyes con tus manos. Eso es un ejemplo de cómo pudiéramos ver esa plaga hoy día. Ahora vámonos a la 9ª plaga. Porque a todas estas, aún con la 8ª plaga, si bien por un momento él creó una condición, pero aún así persistía la plaga, entonces él desistió y deja ir al pueblo. Pero en la medida que está viendo el pueblo retirarse, otra vez se endurece y hace retroceder, ¿verdad? Su instrucción para que el pueblo no saliera. Entonces viene una 9ª plaga, perdón. Y es lo siguiente. Lo enigmático es que cuando llegamos a la sección de la Torá, instrucción, Antiguo Testamento, y en esta porción llamada Bo, que se encuentra en esos capítulos 10 al 13, nos pasamos los primeros 9 capítulos del libro de Éxodo intentando alejarnos del faraón. Deja salir a mi pueblo, demanda repetidamente Moisés en el nombre del Señor al soberano egipcio. Cada vez que es rechazado, solo para volver nuevamente con otro mensaje de Adonai. Deja salir a mi pueblo. Y otra promesa divina que su pueblo, de hecho, podrán irse al final. La lección en cualquiera de las... La lección en cualquiera de las pruebas en la vida de parte del Señor es que tú te encuentres con Él. Porque ¿para qué era necesario que el pueblo de Israel saliera de Egipto? Para que salieran de la esclavitud y en el desierto adoraran al Señor, sirvieran al Señor. Ese es el fin último de toda la humanidad, ¿ok? En la perspectiva de Dios, en el plan de redención, en el plan del Mesías, es que todo el pueblo, todas las naciones de la tierra procedan al arrepentimiento. Lo que confunde es que el nombre Bo significa ven. La palabra Bo significa ven. Y esta porción de la Torá se nombra así por la frase ven a lo del faraón en el versículo de inicio que ya mencionábamos. Entonces, implica una profunda reflexión para encontrarnos con nosotros mismos. Y entonces, saber qué demanda Dios de nosotros. Deja salir al pueblo para que me sirva. En otras palabras, deja sacar tu esencia, tu ser, ¿verdad? Renuncia a lo que has puesto en este ropaje. A la envidia, a los celos, a endiosarte. Deja todo eso atrás para que me busques a mí. Esa es la esencia. Y da esa orden al faraón. ¿Y quién es ese faraón? El hombre, el viejo hombre, se llama también en la Biblia, desde el punto de vista teológico, el viejo hombre, que son
esos pensamientos adversos que te conducen a hacer siempre lo malo. ¿Sí? Que en las comiquitas dibujaban como un diablito. No, no es ningún diablo, eres tú. Perdón, es la persona. Es la persona, ¿sí? Ahora, prosigamos en lo siguiente. Veamos. Hubo profundas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. Ningún hombre podía ver a su hermano, ni ninguna persona podía siquiera levantar de su lugar durante 3 días. Y para los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. Voy a explicar toda la parte literaria de la historia y después vamos a ir a su significado espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Se cree, y lo vamos a ver en el cortometraje ya punto y aparte más adelante, se cree que producto de la erupción volcánica del Vesubio, cuando quedan las cenizas, restan las cenizas y el humo, se tapa completamente la luz del día, se cubre la luz del día. Y a grandes extensiones de tierra se viene como una noche. Pero ¿qué pasa? Como estás cubierto de humo, esa oscuridad es densa. No es solo cuando se va la energía eléctrica y todo queda oscura y tú vas a tientas, sino que es tan densa que no logras ver ni a tu hermano, no logras ver a la otra persona. Imagínense ustedes la densidad de eso en oscuridad. Era ceniza lo que había. Eso ocurrió por 3 días. Entonces, había gente que ni siquiera se podía levantar por causa del humo, y esto es real, y la arqueología lo confirma. En el caso del Vesubio, pero no en Egipto, sino hacia otra zona, una erupción histórica que registran los arqueólogos, que es que las personas acostadas quedaron allá como momificadas de tanta cantidad de ceniza, quedaron allí tal cual como unas estatuas. Entonces no podían ni levantarse, o sea, no es exagerada el relato o la descripción en el relato. ¿De acuerdo? Pero escuchen algo, los hijos de Israel sí tenían luz. ¿Y cuál era la diferencia? Que la tierra de Goshen, dentro del territorio de Egipto, como decir Maracay, dentro del estado Aragua, un ejemplo, ¿verdad? Ellos vivían en una parte alta. Entonces, la ceniza por gravedad decantaba y la parte alta nunca quedó en oscuridad. El Eterno permite que en medio de tantas tinieblas tú puedas permanecer en luz. ¿Me escucha? Usted puede permanecer en luz, en medio de tanta oscuridad. Pero eso es cuando conocemos al Eterno y en calidad de israelita, en el sentido de tener una relación con el Eterno, Él permite que tú siempre vivas en un lugar alto, no que habites dentro de las tinieblas. Pero cuando no le conocemos, inevitablemente vivimos como los egipcios, porque el faraón es quien gobierna mi vida. Y como el faraón gobierna mi vida, yo tengo que vivir en Egipto, no en la tierra de Goshen. Y si voy a vivir en Egipto, en una plaga como esta, esa oscuridad me envuelve. Resulta y acontece, mis amados, que esas tinieblas son reales. Y no porque un volcán haya erupcionado, sino porque tal oscuridad la vivimos cuando no estamos cerca de la luz del Mesías. Es una oscuridad tan densa como si quedara ciego. Y allí mi comparación a una ceguera. Hay gente ciega, mis amados. Son víctimas de una ceguera, pero no se la han diagnosticado y por lo tanto no están conscientes de su ceguera. Evidentemente no pueden ir al oftalmólogo porque no están conscientes que el mayor problema de todo lo que le rodea es ceguera espiritual. Una densa oscuridad. Cuando hay densa oscuridad, aunque la luz quiera penetrar, no puede, es muy densa, no puede. Dicho sea de paso, la palabra tinieblas en el vocablo hebreo traduce como 1000 noches en una. 1000 noches en una. Imagínense usted la cantidad de oscuridad que hay. Entonces tenemos que salir de esas tinieblas. Y es lo que el Eterno nos quiere enseñar en estos próximos minutos. ¿Cómo podemos salir de esa ceguera? Llámese tinieblas allá en el pasado. ¿Cómo salimos de esas tinieblas? Y acá me quiero ir al Nuevo Testamento, un relato histórico de un milagro del Mesías, de Yeshua, Jesucristo. Se encuentra en Marcos 10, 46 al 52 y en Lucas 18, 35 al 43. Y vamos a tener a la mano un corto video que preparé de 5 minutos, mis amados, acerca de esta intervención divina donde Yeshua, de forma dramatizada, opera en este milagro. Quiero enseñar muchas cosas allí. Vea esto.
versículo 29. Esto es Mateo 20:29, la cita como tal. Pero a su vez, paralelamente se encuentran estos otros evangelios, en Marcos y en Lucas. Escucha esto está, amados, fenomenal. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Yeshua, Jesús, pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen. ¿Sabes? Cállate, échate a un lado, da un permiso. Pero deteniéndose Yeshua, gracias, importante. Esos son los detalles en la Biblia, ¿no? Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó. Y le dijo: ¿qué quieren que haga? Voy a especular, solo para hacer el ejercicio, en la enseñanza. Especulo. Tal vez Yeshua, si sabía que necesitaban, que quiere un ciego, dice por ahí el dicho populacho, ¿verdad? Ver. Tal vez él sabría su necesidad. Entonces especulo. O no sabía, porque realmente no sabía, o simplemente al detenerse y ver, y estaban clamando a él, sabía que lo que querían era ver. Pero es necesario para Yeshua que la víctima manifieste su necesidad. Escúcheme, Dios conoce tu necesidad. Él escudriña la mente y examina los corazones. Él la sabe, pero necesita escucharte. Y para ello es necesario que en esos espacios de ceguera tú clames a Él. Pero cuando tú clamas a Él, puede haber gente alrededor que te diga: no vale, no creas en Dios. Vas a estar tú con esa fe, vas a estar tú con esa creencia. Esas son las personas en la multitud en Jericó, que te animan a que cállate, échate a un lado, ¿sabes? Pero ¿qué hicieron los ciegos? Clamaron más fuerte. Y allí la diferencia entre orar y clamar. A veces necesitamos clamar. Y por eso usted me ve a mí muchas veces aquí orando, excitado, en un momento dado que grito más fuerte, porque es clamor, porque yo he entendido la diferencia entre orar y clamar. Debemos clamar al Eterno. Amén. Hace minutos le pedí auxilio. ¿Y cómo se pide el auxilio? ¿Cómo se pide el auxilio? ¿Sí? Es clamando. Entonces estos hombres clamaron. Y él pregunta: ¿qué quiere que les haga? Y ellos le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Esa debe ser nuestra oración. Y a futuro, ahorita en el ejercicio, hay motivación, ¿verdad? Y no, sí, es verdad. Pero en otro momento, amados, de desolación, tienes que decirle al Eterno: ¿qué quieres ver? Que sean abiertos tus ojos. Entonces Yeshua, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y ellos qué hicieron? Le siguieron. Y eso, a ver, le sigo. A ver si no le seguimos porque todavía no opera en nosotros el milagro de poder ver. Necesitamos ver. Y esa es mi oración, amado. Y esa es mi esperanza, mis amados, para todo aquel que pueda encontrarse con el Eterno, con el Señor. De que un día estaba ciego y de pronto puedes empezar a ver. Amén. Así sea un ciego de nacimiento. Es decir, que toda tu vida hayas vivido en oscuridad. Hashem tiene el poder de darte luz, de permitirte ver. Amén. Permitirte ver para que le sigas. Luego dice, o se hace ver en la película, que el hombre al recibir la vista les pregunta a ellos: ¿dónde está el hombre que tocó mis ojos? Necesito buscarle para darle las gracias, gratitud. Y él va a él y entonces le dice: ¿quién eres? Yo soy el enviado, el Mesías. Y entonces el hombre dice: ¿quién eres para creer? ¿Quién es para creer en él? Entonces, el que estás viendo frente a ti es. Que así sea con nuestras vidas, mis amados. En algún momento, seguramente no sufrimos de una ceguera física, pero sin lugar a dudas, sí sufrimos de ceguera espiritual.
Y aquí está el poder de la resurrección para operar en nosotros y permitirnos ver. Amén. Necesitamos ver, necesitamos salir de ese mundo de tinieblas, mis amados. Y nos vamos a la última plaga. La muerte del primogénito finalmente rompe la resistencia del faraón y echa a los hijos de Israel de su tierra. Tan rápido parten sin tiempo para que sus masas leuden, que las únicas provisiones que tienen son sin leudar. Antes de irse piden de sus vecinos egipcios oro, plata y ropa, vaciando Egipto de su fortuna. Y salen. Ajá. A ver, la 10ª plaga es que el primogénito de cada familia egipcia murió. Ahora, en el contexto social e histórico de Egipto en aquellos días, el primogénito era considerado un príncipe y además de ello, era lo más preciado para la familia. Para el padre, o para los padres, lo más preciado era el primogénito, porque potencialmente él podía llegar a ser rey. Era lo más preciado para él. En la vida, eventualmente podemos tener primogénitos, que no se limita al hijo biológico, al primer hijo biológico que nació o que el Señor nos da, sino que prestamos ese nivel de idolatría de que es lo más importante para nuestras vidas. Entonces ese primogénito se puede convertir en un empleo, en un oficio, en una carrera. Ese primogénito se puede convertir en una adicción, a cualquier tipo de adicción, ¿ok? Aquello que gobierna tu vida, aquello a lo que tú le dedicas tu vida por encima del eterno. ¿Me explico? Más importante que Dios es aquello que te ata y por lo tanto es visto como tu primogénito, lo que tú más aprecias. Ese primogénito puede ser el dinero. Y no estamos con esto promoviendo, ¿verdad?, que es malo el dinero en sí mismo. Es un medio. Y en un mundo económico, en una sociedad económica, necesitamos movilizarnos con dinero, sin duda alguna. Pero cuando Él se convierte en tu Dios, cuando tú le agregas un valor donde eso es lo más importante en la vida, ese es tu primogénito. Y el Eterno necesita matarlo, necesita cercenarle, necesita quitarle la vida para que tú te desprendas de esa fuente idolátrica. He allí como el Eterno puede marcar en nuestras vidas, en un momento determinado, el cómo confrontar a ese primogénito. Y es la forma como Él puede manifestar esas 3 últimas tipos de plagas sobre nuestras vidas. Las repasamos. La langosta tiene que ver con la sequía, tiene que ver con la pérdida de lo que producimos, con ser poco productivos o no productivos. ¿Ok? La oscuridad, no tener comprensión de la vida real, estar viviendo en oscuridad. Nada tiene sentido para mí, no quiero hacer nada. Y ese sentimiento permanente y constante me puede llevar a una depresión. Y la depresión eventualmente puede hacerme traer pensamientos suicidas. Tenemos que salir de las tinieblas. Y la única forma de salir de las tinieblas es permitiendo que Yeshua opere un milagro en nosotros. Que así como obró en ese hombre ciego y en los 2 ciegos de nacimiento que les leí en la historia, y a muchos otros ciegos a quien Él le dio la vista, seguro estoy, amado, porque Él es movido a compasión, darnos vista a nosotros. Amén. Quiero abordar una última reflexión en este instante y quiero llegar a este punto y acá la fórmula. Escúcheme. El faraón le dijo a Moisés: sal de mi presencia, porque el día que veas mi cara morirás. Moisés le respondió: has hablado correctamente. Acontece que ya con la última plaga, el faraón obstinado manda a salir a todo el pueblo y a Moisés y le dice estas palabras. Y cuando Moisés efectivamente confirma que así va a ser, es cuando al final, a la orilla del Mar Rojo, ¿cierto?, ellos se ven por última vez, el pueblo de Israel pasa sobre tierra seca y luego Egipto, intentando perseguirles, es atrapado con las aguas del Mar Rojo. Ciertamente se cumplió que por última vez el faraón iba a ver a Moisés. Pero decíamos al inicio de la enseñanza que ese faraón habita en nosotros. Vamos a ver su forma. La Biblia nos los enseña. Todos tenemos nuestro faraón
En hebreo, este título se traduce como paró, pero paró a su vez significa boca mala. Esa boca mala interna, es decir, alguna oposición u hostilidad terca hacia la santidad de Dios, su presencia, quién es Él, su esencia. Cada vez que mis ideas son erráticas, que están en contra de la voluntad de Dios, cada vez que yo pienso y lo manifiesto y lo digo, estoy operando en una boca mala, murmuración, quejas, malos pensamientos que los digo en voz alta. Esa es la expresión del faraón en nuestras vidas y tenemos que renunciar a él, amados. Cuando ese faraón es derrotado, los demás obstáculos para vivir una vida positiva y saludable también lo serán. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que si estoy en un agujero porque el faraón me ha dominado, el día que yo rectifique mis pensamientos, corrija mi hablar, mi boca, la forma de expresarme hacia lo negativo, el dar lugar, el rendir culto muchas veces, el ser idólatra, las cosas malas, cuando yo renuncio a ello, se aleja de mí la boca mala. En consecuencia, ese faraón empieza a debilitarse. No tiene dominio sobre mí y así puedo salir de Egipto. Amén. Así puedo salir del mundo agobiante, cansado, desgraciado que tenemos allá afuera. De la sociedad corrupta, de la sociedad moralmente mala, de la sociedad perversa, sumergida en la maldad. Podemos salir de ella. Ese es Egipto que aparece en las Escrituras. De esa atadura podemos salir en la medida que nosotros nos disciplinemos en nuestra boca de hablar mal. Esa es la fórmula. No es mágica. Vaya que cuesta trabajo. Porque si este es un mal hábito al cual usted le había puesto un lugar, destronarlo de allí requiere de tiempo, pero no es imposible vencerlo. Amén. No es imposible vencerlo. Entonces, en conclusión, referente a este relato que estudiamos el día de hoy, si queremos ser libres de las plagas, necesitamos ya desistir del faraón que opera dentro de nosotros. Y para llegar a ese punto necesitamos revisarnos dentro de nosotros, identificar esos males que por mucho tiempo me tuvieron engañado porque estuve en tinieblas. Y entonces pedir, clamar al Señor que nos permita ver, que nos permita que nuestros ojos sean abiertos. Y entonces empezaremos a seguirle y nuestra vida sufrirá un resignificado o cobrará un resignificado a tu vida. Tu vida será resignificada a hacer cosas nuevas, a tener una esperanza nueva. Hay tiempo, no es tarde, amado. El Eterno no se limita por edades, no se limita por etapas cronológicas, no se limita por experiencias de vida. Hashem puede cambiar tu vida de la noche a la mañana si tú tan solo le crees que Él es el que te está dando vista en este día. Amén. Yo quiero invitarles, amados, a que se pongan sobre sus pies por un instante y clamemos al Eterno para que Él obre en nuestras vidas. Amén. Padre eterno, por unos instantes en una profunda reflexión, Señor, a lo que nos enseñas en este día, queremos pedirte ver en medio de aquellas oscuridades que han atacado y agobiado nuestras almas, Padre, por viejas creencias, por estilos de vida erradas, por formas de vida, culturas propias de cada familia. Queremos, Padre, desistir de todo ello, renunciar a todo ello, empezando, Padre, por la boca mala. Prejuicios, perjuicios, ataduras, esclavitud, todo ello, Padre, quítalo de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Yeshua. Libértanos, Padre, libértanos y permítenos, Padre, seguir avanzando. Permítenos seguir creyendo y siguiendo al Mesías.
para que seamos, Padre, discípulos de Él, verdaderos discípulos de Él. Guíanos, Padre, según tu verdad, por el poder de tu palabra. Obra, Padre, en nuestro ser interior. Queremos ver, necesitamos ver, nos urge ver. Ayúdanos, aparta la tiniebla, Padre, que oró en mi vida por tantos años. Quítala ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Quítala ahora, Padre eterno. Bendito el nombre de nuestro Padre eterno. Amén. Padre, te agradecemos este tiempo en la que nos encontramos contigo, en la que has alentado nuestras almas, Padre, a continuar siguiéndote, a seguir siendo discípulos de tu Hijo. Fortalécenos, Padre, y permítenos afrontar una semana más de nuevas victorias, aunque hayan desafíos, que en el transcurso de estas próximas horas podamos seguir guardados para ti, aguardando nuestras vidas para ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Te damos las gracias. Amén.